tenerlos aquí. Un gusto pues que estemos otra vez reunidos en este espacio virtual para conversar un poco acerca de lo que implica la prospectiva y conocer en este diplomado pues las bases conceptuales para poder aplicar algunas herramientas del proceso prospectivo en la gestión empresarial. Entonces, pues bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar entonces hablando de esas herramientas de prospectiva. Ayer estudiamos un poco lo concerniente a la propiedad intelectual. La propiedad intelectual que se divide junto en los derechos de autor y en la propiedad industrial que abarca lo que llamamos patentes, que son todas esas invenciones útiles para las diferentes aplicaciones industriales y empresariales. Todo ese conjunto de patentes y ese conjunto de invenciones, pues de alguna manera crean el espectro de la innovación en el mundo. Ya vieron que estuvimos analizando acerca de cuáles eran entonces los temas en los cuales se patentaban, que esto nos puede también entonces dar eh, una idea o nos puede ir generando eh, expectativas frente a hacia dónde se están moviendo los mercados. Allí que logramos analizar, pues que las principales patentes se generan en temas de comunicaciones, en temas de sistemas. Allí ya tenemos una tendencia clara que se articula a las tendencias que vimos en nuestras primeras clases. Igualmente, pues también logramos establecer cuáles son los principales países que patentan, ¿cierto? Y esto también entonces para decisiones empresariales es muy útil porque nos permite establecer de dónde vienen las tecnologías. Esto nos sirve y lo podemos utilizar, todo esto, lo concerniente a patentes y propiedad intelectual, lo podemos utilizar para hacer procesos de vigilancia tecnológica. Recuerden que el proceso de prospectiva tiene unas fases. Dentro de la primera fase nos dice que nosotros es importante que apliquemos los preceptos de la escuela determinista y establezcamos cuáles son esas tendencias a las cuales se puede enfrentar mi organización. Tendencias por un lado de tipo social, pero también tendencias por otro lado de tipo tecnológico, enfatizando pues que en esta cuarta revolución industrial las tendencias tecnológicas son las que más se están moviendo en los mercados. Vamos entonces ahora a revisar esa primera parte de cómo nosotros podemos hacer vigilancia tecnológica y qué implica la vigilancia tecnológica. Con esa primera fase ya luego podemos nosotros, como un estudio prospectivo, establecer cuáles son esas diferentes factores de inercia, ¿cierto? Esos diferentes puntos críticos, factores de cambio que van a generar pues esa orientación y esa estrategia al interior de nuestra organización. ¿Me están escuchando entrecortado? Denme un minuto, me confirman si entonces me escuchan mejor ya con este ajuste que hice por aquí con la conexión. Bueno, chicos, entonces, de acuerdo a este resumen, hoy entonces vamos a hablar un poco sobre qué es eso de vigilancia tecnológica, a qué se refiere, cómo se hace y vamos a generar pues un pequeño ejercicio dentro de la clase sobre vigilancia tecnológica. Si alcanzamos, pues de una vez lo socializamos esta noche o si no, lo socializamos en nuestra clase de mañana. Entonces, para iniciar la clase voy a compartirles el video introductorio. Bueno, chicos, entonces como pudieron ustedes ver en el video introductorio, espérenme que yo no sé, como pudieron ustedes entonces observar en el video, observar y escuchar en el video introductorio, la vigilancia tecnológica es básicamente esa búsqueda, ¿cierto? Ese estar pendiente de lo que pasa en el mundo, específicamente en tecnología, para nosotros no quedarnos atrás. Es estar constantemente identificando cuáles son esas tendencias que se encuentran en la frontera del conocimiento. Ya establecimos que las patentes pues son invenciones y por ende son innovaciones. Entonces, el estudio de esto es lo que se considera la vigilancia tecnológica. Vi por allí que me preguntaban o que decían, Luis Carlos,
que cuál era como la frontera entre lo que podríamos llamar vigilancia tecnológica y lo que ya puede ser espionaje, ¿cierto? Pues digamos que aunque si nos vamos a conceptualidades, pues básicamente es lo mismo, espionar, hacer espionaje es vigilar y pues la vigilancia tecnológica, como su nombre lo indica, pues también, entonces quizá podríamos hablar de que si lo hablamos conceptualmente puede ser una frontera difusa. ¿Cierto? Ya que ambas prácticas pues involucran la recopilación de información también para la toma de decisiones propias, en este caso de cada organización, pero difieren en algo, en la intención, la legalidad, la ética y el contexto de uso que se. La vigilancia tecnológica, pues es una actividad legal, sobre todo muy utilizada en estos momentos en las organizaciones, en la educación para temas de investigación, como vieron ustedes en el video, y permite en la recopilación, clasificación, organización y análisis del entorno para anticiparnos a esos diferentes cambios tecnológicos. Pero eso se hace de forma legal a través de análisis de patentes que se encuentren registradas y a través de artículos científicos que se encuentren publicados, es decir, en bases de datos que son abiertas al público. ¿Cuál es el objetivo de la vigilancia tecnológica? Lo voy a decir rápido porque ahorita pues ya lo vamos como a detallar. Es básicamente apoyar la innovación y poder apoyar la toma de decisiones estratégicas de una organización a través de la detección de tendencias, de tecnologías emergentes, de nuevos mercados, de competidores también. Y esto pues me va a permitir a mí como de alguna manera aclarar el ambiente aclarar el panorama frente a lo que yo como organización debo priorizar. Por otro lado, el espionaje pues ya es esa recopilación, esa búsqueda de información, pero que sí es confidencial, protegida y que está clasificada. O sea, esa información que yo busco, pero sin que haya una aprobación del titular, pues en más que nada con fines desleales o con fines perjudiciales. El objetivo entonces de este espionaje, pues básicamente es generar ventajas competitivas de carácter ilegal o ilícito para manipular a mi competidor, robar secretos industriales, básicamente lo que le están haciendo a Frisbee, ¿cierto? ¿Y cómo se hace eso? Pues a través también de técnicas ilegales, infiltración, ciberataques, espionajes de tipo ya estratégico y, y a través de, pues, de diferentes métodos que no son los más adecuados. Entonces, para evitar cruzar esta línea, pues lo ideal es que nosotros podamos utilizar fuentes abiertas y legales de la información para hacer vigilancia tecnológica y que eso vaya también de la mano de la implementación de políticas normativas, de políticas éticas, que eviten pues todo esto ya más relacionado con una competencia un tanto desleal. Bueno, chicos, entonces vamos hablar un poco de, pues, precisamente este proceso de vigilancia tecnológica. Vamos a iniciar con una frase, las frases que recopilé y me gustan mucho para iniciar a hablar de esto. Ya alguna de ellas creo que ya la puse en la conceptualización de perspectiva, esta o una similar, esta de Séneca. Vamos a iniciar para poder contextualizar de lo que vamos a hablar un poco esto. No son los grandes los que se comen a los pequeños, son los ágiles los que se comen a los lentos. Jason Jennings. Y de ahí radica mucho la importancia de hacer prospectiva, de poder anticiparnos, de poder estar siempre alertas, vigilando qué es lo que está pasando en mi entorno para yo poder ser ágil a esos cambios, para yo poder con agilidad y con anticipación y con estrategia establecer esas acciones para poder sobrevivir en los mercados, ¿cierto? Para yo poder anticiparme a esas incertidumbres. Solamente el que lo logra, pues es el que va a triunfar. Y aquí está, esta frase va muy de la mano con lo que vimos de las empresas que fracasaron, ¿cierto? Ya vieron cómo no los grandes se comieron a los pequeños, porque en su momento Netflix era una startup, era un pequeño emprendimiento de un grupo de visionarios. Pero ¿qué pasó? Ese grupo de visionarios ágiles lograron
leer muy bien el entorno, lograron hacer procesos de prospectiva y de vigilancia tecnológica muy rigurosos que les permitieron establecer hacia dónde se estaba moviendo la frontera del conocimiento en términos de tecnologías de la comunicación, ¿cierto? Tecnologías de producción de audio, de video, de comercialización de este tipo de entretenimiento. ¿Y qué pasó? Pues ese pequeño se oveja y tiene una gran participación en el mundo del streaming. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros nos permite la vigilancia tecnológica, anticipar a que nos pase lo de Netflix, a que nos pase lo de BlackBerry, lo de Kodak, y cuando ya decidieron implementar estos cambios, ya los cambios los tenían encima y murieron. Otra frase que creo que esa es la que ya puse en si uno no sabe a qué puerto se dirige. Esa es una de las frases famosas sobre, ay, chicos, espérenme, que es que creo que se está dañando la señal. Voy a cambiar de conexión y ya regreso con ustedes para que seguramente me están escuchando entrecortado porque me aparece allí conexión inestable. Entonces, espérenme, yo cambio aquí. Listo, vamos a ver entonces si ya mejoró por este lado. Y entonces a compartirles nuevamente pantalla. Bueno, entonces la siguiente frase, ¿cierto? Que va muy de la mano con la perspectiva, es no importa dónde sople el viento, si no sabe a qué puerto se dirige. Nosotros para poder, en términos organizacionales, establecer una estrategia y una visión de largo plazo, pues es importante saber hacia dónde se está moviendo el mundo. Es importante saber hacia dónde se está moviendo la frontera del conocimiento. Y cuando hablo de frontera del conocimiento, me refiero a la innovación, las tecnologías, hacia dónde se está encaminando el mundo. Ya hay una tendencia muy clara y es que la inteligencia artificial como tecnología emergente pues está inmersa ahora en muchos procesos, muchos aspectos, muchos sectores. Si nosotros como organizaciones, sea organización pequeña, sea organización grande, no empezamos a anticiparnos a eso, pues simplemente vamos a terminar como el bombero apagando crisis. Otra frase del gran Steve Jobs, ¿cierto? El fundador de Apple, la mente creativa detrás del iPhone, detrás del iPad, en que en su momento incluso consideraron como disruptivas, que incluso muchos de sus colaboradores en su momento no creyó que estos dispositivos iban a tener tanto éxito, pero Steve Jobs, un gran innovador, un gran líder, ¿cierto? Un líder disruptivo, un líder que sabía leer el entorno, que sabía leer hacia dónde se estaban encaminando las tecnologías y sobre todo las comunicaciones, pues logró crear lo que en su momento pues fue el dispositivo más innovador en temas de telecomunicaciones, que aún todavía sigue dominando el mercado, ¿cierto? Fue el primer dispositivo con pantalla táctil completa, el primer dispositivo más enfocado al entretenimiento, más enfocado a la personalización a través de las aplicaciones y de allí para allá, pues el resto es historia. Él nos dice que la innovación es lo que distingue a los líderes de los demás. ¿Y qué es innovar? Generar valor agregado. ¿Qué es innovar? Crear. ¿Qué es innovar? Solucionar un tema a través de un, de un dispositivo, un procedimiento creativo. Aquel que innova, aquel que es capaz de poder hacer las cosas diferente y pensar diferente, podrá generar ese liderazgo en el mercado, en sus equipos e incluso en sus territorios. Donde no hay visión, el pueblo perece. Y para eso ir tomando en cuenta nuestro gran líder innovador Steve Jobs, vamos a ver algo que él nos decía sobre la importancia de todos estos procesos.
Bueno, chicos, a mí la verdad siempre me gusta mucho escuchar este discurso. Fueron unos años antes de morir y realmente de alguna manera establece la forma en la que él actuaba como líder, nunca dejando de pensar en grande, nunca dejando de conectar los puntos. Y eso es básicamente a lo que nos invita la perspectiva, a lo que nos invita también la vigilancia tecnológica. Ahora sí, después de lo poético, vamos entonces a ingresar a lo técnico, ¿cierto? Recuerden entonces que gestionar la incertidumbre, ¿cierto? Es el valor de la inteligencia tecnológica para anticipar oportunidades. Empezar a nosotros a ir disminuyendo esa incertidumbre, analizando, recopilando información, conociendo hacia dónde se mueven los mercados, hacia dónde se mueven las tecnologías, hacia dónde se mueve el mundo laboral, nos va a ayudar claramente a anticipar oportunidades, a establecer cómo priorizar recursos, qué tecnologías implementar, qué modelos de negocio establecer y bajo qué estrategias. Pues la inteligencia tecnológica en cierta medida nos permite y nos ayuda a esto, a gestionar la incertidumbre a través de el conocimiento y la innovación. Esta gráfica, ¿cierto? Nos permite establecer esa corriente del paradigma dominante. Si ustedes pueden ver allí, hay una curva, ¿cierto? Un diagrama em, con una campana, ¿cierto? Como se llama en estadística, y nos permite establecer que donde más se genera valor, ¿cierto? Que es lo que está en color anaranjado, es cuando se hacen adopciones tempranas, es decir, cuando se evolucionan, se arriesgan, se experimentan y se crean las tendencias. Ese es el proceso donde más se genera valor. Vemos acá que si nosotros somos innovadores o adoptadores tempranos o implementadores tempranos, pues en esta corriente del paradigma, pues aquí vamos a nosotros a poder aprenderla a navegar. Si nosotros por el contrario nos pasa lo de BlackBerry, lo de Kodak, lo de Blockbuster, que fueron ¿qué? Reactivos, ¿cierto? Y más que reactivos, obsoletos, llegaron tarde y empezaron a compartir esas guerras de precios y ya de competencia. Ya no pueden, ya se están ahogando. Entonces, lo que nos dice siempre el paradigma este dominante, de la corriente dominante, es que quienes generan valor son los que son capaces de innovar y de introducir esas innovaciones al mercado, los que evolucionan, los que arriesgan y los que experimentan, los que piensan en el futuro, los que conectan los puntos, y hablamos bajo lo que decía Steve Jobs. Recuerden que ya hemos hablado mucho de que el mundo está cambiando de manera rápida cada día, que todos los días nos enfrentamos a diferentes cambios, diferentes tecnologías, diferentes tendencias, ¿cierto? Estamos bajo un mundo VUCA, que podemos llamar, y es como se le describe actualmente. El mundo en el que vivimos hoy es cambiante, incierto, difícil de entender y lleno de sorpresas. VUCA en inglés significa que estamos en un mundo volátil, de incertidumbre, uncertain, de complejidad, de complexity y de ambiguity, ¿cierto? Cuando hablamos de volatilidad, hablamos de que todo está cambiando constantemente, de que cada día nosotros debemos establecer y seguir un plan para poder generar estas respuestas
ante el cambio, pero también estamos ante un mundo de incertidumbre, un mundo donde en general no tenemos certeza frente a lo que va a pasar, ¿cierto? Un mundo que no sabemos a qué cambios se enfrenta cada día. También estamos ante un mundo complejo, hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo y un mundo ambiguo. Esto significa UCA y por ende la vigilancia tecnológica se genera como una respuesta ante estos paradigmas del mundo actual, ¿cierto? Vivimos en un mundo, ya sabemos, donde las tecnologías cambian cada mes, cada día, cada vez más rápido, donde hay crisis, donde hay tanta información, donde nosotros está, acuérdense que el mayor activo de esta generación es la información. Entonces, para nosotros poder tomar buenas decisiones, necesitamos estar de la mano con este mundo UCA. Tenemos que ser flexibles, adaptarnos y tener pensamiento estratégico, respuesta ante el cambio, colaboración con el cliente, software y funcionalidades que puedan ser gestionadas cada día. Entonces, de ahí nace también el concepto de y la importancia de poder hacer vigilancia tecnológica para poder adaptarnos, establecer hacia dónde se está moviendo el mundo y cambiar rápido si así nos lo exige el mercado. Tener visión, prospectiva, poder establecer hacia dónde queremos llegar, tomar decisiones con datos, que es para lo que nos sirve también la vigilancia tecnológica. No adivinar, sino que conocer, justificar qué debemos hacer primero y qué debemos priorizar. Vamos entonces para eso a estudiar un poco qué es la vigilancia tecnológica, teniendo en cuenta que estamos en esta era digital, que hay una disrupción tecnológica y llena de incertidumbre. Esta herramienta, esta estrategia de vigilancia tecnológica, pues nos sirve para poder empezar a disminuir esa incertidumbre al interior de mi organización. Tenemos también, ustedes son conscientes de que estamos en una época de sobreinformación, de gran fragmentación y credibilidad que se pone en jaque si no logramos crear una estrategia. La estrategia en su conjunto se crea con las etapas del proceso prospectivo, pues es una de las cuantas que hay en el mundo, ¿cierto? Esta es una de las herramientas y en ello se incluye este análisis, esta búsqueda de información, esta recopilación de información para poder generar eh, decisiones, tomar decisiones que vayan alineadas hacia con la forma en la cual se está moviendo esta gestión de conocimiento. Es importante entonces que conozcamos que ante la creciente necesidad de afrontar esta incertidumbre de la que ya hemos hablado bastante, estos riesgos y estos cambios constantes, la prospectiva se combina con la inteligencia competitiva, ¿cierto? Y el reto es apostar por materializar el pensamiento crítico y la colaboración para poder tomar decisiones informadas. Por eso que dentro de la perspectiva se han apropiado estos preceptos y estos lineamientos de lo que conocemos como vigilancia tecnológica, que es básicamente hacer gestión de I+D+I, innovación, desarrollo e investigación. Ellas se unen, se articulan y juntas nos generan una herramienta, una metodología, una buena práctica o también como ustedes lo quieran llamar, o un apoyo para la toma de decisiones de organización. La perspectiva en sí misma no tiene, y ustedes ya van a ver que no tiene mayores implicaciones predictivas, ¿cierto? No me genera pronósticos, no me genera regresiones lineales, no me genera modelos econométricos, no. La perspectiva más de tipo social me dice que yo debo es conocer mi entorno, debo saber qué está pasando, debo empezar a gestionar esa incertidumbre para poder
generar las estrategias de ese escenario de futuro. Y el primer paso, pues, es a través de la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva, que me permite empezar a recopilar, analizar información de forma sistemática para conocer en mi sector hacia dónde va el conocimiento. La vigilancia tecnológica se puede realizar por tecnologías, por sectores, por procesos, y básicamente lo que busca es recopilar y analizar estos productos de innovación. ¿Y cuáles son los productos principales de innovación? Lo que vimos ayer: propiedad industrial, específicamente patentes, y artículos científicos que vendrían ya siendo todos esos sujetos de derechos de autor. En los últimos años, entonces, nuevos apellidos han acompañado este concepto de inteligencia para precisamente hacer énfasis en lo que ya les estoy comentando, remarcar esa estrecha vinculación con la innovación y poder obtener cada día una praxis que sea más colaborativa y más multidisciplinar. Y es allí donde I más D más I es innovación, desarrollo e investigación. Esa, esa, esa inteligencia, ¿cierto? Hace énfasis en la importancia entonces de vincularla con la innovación y con prácticas colaborativas, multidisciplinares que me permitan conocer hacia dónde se está moviendo esta dicha inteligencia. El valor de las redes en esta gestión, redes como bases de datos, incluso muchas redes sociales, ha adquirido mucho valor como catalizador del aprendizaje organizacional. Esto se convierte entonces en una herramienta estratégica de gestión de la inteligencia, ¿cierto? A través de una práctica colaborativa, una práctica más disciplinar y estructurada. Algo aquí importante para hacer énfasis, chicos: los roles de científicos de datos han aumentado más del 650% desde el 2012. Es decir, que desde esta fecha e incluso un poco antes, quienes son capaces de gestionar la información, pues han también generado espacios importantes en la fuerza laboral y en la demanda de las empresas. Cada vez más empresas cuentan con oficinas de vigilancia tecnológica, cada vez más empresas implementan sistemas de vigilancia tecnológica con el objetivo de poder estar constantemente informados frente a lo que acontece en el entorno. La vigilancia tecnológica es como un faro, es un faro que me permite a mí estar constantemente vigilando el camino por el cual yo voy a transitar. ¿Y eso qué le permite a las organizaciones? Pues les permite anticiparse a los cambios de ese camino o de ese entorno. Las empresas que vigilan el entorno pues van a ser capaces de detectar nuevas tecnologías, de detectar tendencias de mercado, comportamientos del consumidor antes que los demás. Y por eso es que las personas que logran implementar estos sistemas dentro de las organizaciones, pues han realmente ganado un espacio importante en la fuerza laboral del mundo, y es a los que llamamos nosotros científicos de datos, esas personas que convierten la información que está en estas bases de datos, que está aquí en este mundo tan informado, la convierten en herramientas de carácter estratégico. ¿Para qué? Para poder recomendar a las organizaciones que se preparen con tiempo para que innoven y mantengan la capacidad, entonces, y mantengan la competitividad. Entonces, cada vez esto es más común, incluso como un empleo dentro de las diferentes organizaciones. Recuerden que la innovación de las organizaciones no nace por arte de magia, no nace de la nada, se alimenta de información y oportunidades. Es por eso que se habla de que esta información es de carácter estratégica y propicia la acción, ¿cierto? Como lo vemos acá en esta pequeña gráfica. Si nosotros logramos
conocer cuál es ese inventario de tecnologías probadas y relevantes en mi sector, ¿cierto? ¿Cuáles son esas tecnologías que están disponibles, ¿cierto? Que es la línea roja, que es esa frontera de conocimiento, cuáles son esas allí que están ya innovando en mi sector, cuáles son los inventos, cuáles son esas novedades. Y yo logro con este inventario, con esta información estratégica, poder irla implementando en mi organización, pues esto va a tender a cerrar esa brecha tecnológica en el tiempo, ¿cierto? Pero si yo sigo que esto crezca y yo no me aproximo a esas tecnologías disponibles, pues esa brecha entonces va a seguir aumentando. Al monitorear entonces patentes, investigaciones científicas, avances de otras industrias, pues las empresas, las organizaciones encuentran oportunidades de mejora en apropiación e implementación de tecnología, mejora de productos o mejora de servicios. Y esto evita que podamos pues tomar esas decisiones estratégicas en el momento oportuno para ir acortando esto que llamamos brechas tecnológicas. Entonces, los sistemas de vigilancia tecnológica me permiten a mí observar lanzamiento de productos, cambios en modelos de negocio, alianzas estratégicas, tecnologías emergentes y esto pues me va a servir a mí como una herramienta para tomar decisiones, para ajustar planes, para ajustar inversiones y para reducir esos riesgos e incertidumbres. Quien no vigila, quien no utiliza esta información estratégica, pues se va a quedar atrás. Las empresas con sistemas de vigilancia bien implementados y bien robustos son capaces de adaptarse mejor a los cambios y de aprovechar oportunidades y nichos antes que otros, lo que se va pues entonces a traducir en fortalecer su posicionamiento y su capacidad de crecimiento. Esto pues va de la mano y alimenta procesos claves como lo es la perspectiva estratégica. Entonces, ¿qué es y qué no es vigilancia tecnológica? ¿Cierto? Es espionaje industrial. ¿Ustedes qué creen? Ya ahorita hablamos un poco de eso, ¿cierto? Que hay una línea quizá que a veces parece muy corta entre la vigilancia y el espionaje, pero lo, lo que logra diferenciar es que la vigilancia se utiliza con fines éticos y con información sistematizada y estructurada. Entonces, ¿ustedes qué creen que es espionaje industrial? Que es una herramienta para predecir el futuro, que es una actividad que solo incluye búsqueda de bases de datos, que es una labor que la realizan los programas informáticos, que la vigilancia tecnológica consiste únicamente en explorar el contexto externo para encontrar la tecnología de vanguardia sin importar sin importar lo que la empresa posee y así tomar decisiones acertadas. ¿Qué opinan ustedes de estas preguntas? Pues ya hablamos, incluso ya nuestro compañero se había adelantado con el tema de espionaje industrial. Ya conocemos eh, esa delgada línea entre la vigilancia y el espionaje industrial, que es la legalidad con la cual se utilice la información. ¿Es una herramienta para predecir el futuro? No, chicos, nosotros no podemos predecir el futuro. En este momento no existe ninguna herramienta, ninguna técnica, ninguna persona que sea capaz de predecir el futuro, porque ¿qué? El futuro es incierto. El futuro no existe, el futuro lo construimos nosotros con las acciones del presente. Entonces, de ninguna manera existe alguna herramienta que nos pueda predecir el futuro. ¿Es una actividad que solo incluye búsqueda y bases de datos? No, esa simplemente es la etapa de recopilación de la información. De nada nos sirve recopilar información si no la utilizamos con fines estratégicos, si no la convertimos en una herramienta de apoyo a esa toma de decisiones de mi organización. ¿Es una labor realizada por programas informáticos? Tampoco. Que hay programas y software informáticos que quizá me puedan ayudar a sistematizar la información, pero también tiene importancia lo que haga la mano humana en este análisis. Y no consiste únicamente en explorar el contexto, ¿cierto? Se apoya con la capacidad instalada de la empresa para así, pues, tomar decisiones y establecer
esas estrategias. ¿Qué es entonces en términos conceptuales la vigilancia tecnológica? ¿Cierto? ¿A qué hace referencia a eso que nos suena a veces como tan raro? Que ¿cómo vigilamos la tecnología? Nos sentamos a ver qué hace el computador, a ver qué hace la Alexa, que puede sonar más como eso en algunas ocasiones porque me lo han dicho algunos estudiantes. Pero no, chicos, la vigilancia tecnológica es un mecanismo, es una herramienta como cualquier otra herramienta de carácter empresarial, como cualquier otra herramienta de carácter industrial, ¿cierto? De carácter de planeación estratégica. Es un mecanismo, es una herramienta potencial para poder conocer hacia es un mecanismo potencial para innovar, sobrevivir en un entorno complejo y cambiante, tanto para avances académicos, porque aquí también hago una acotación, y es que la vigilancia tecnológica es muy usada eh, en las investigaciones científicas que se realizan en las diferentes universidades, ¿cierto? Para conocer cuál es el avance de X o Y tema que se va a investigar. Entonces, es ese mecanismo para innovar y sobrevivir en un entorno complejo como el que estamos atravesando, llamado Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, tanto para avances académicos como empresariales. Adicionalmente, al no existir especificidad en el tipo de información a recolectar durante la realización de una vigilancia tecnológica, porque la vigilancia tecnológica es utilizada también a muchos tipos de recolección y de recopilación de información, no necesariamente solamente para información de tipo tecnológico. Esta puede ofrecer indicios para el establecimiento de contextos socioculturales, ¿cierto? O sea, hacer vigilancia tecnológica sociocultural, pues me puede de alguna manera ofrecer una data sobre cómo se mueve ese contexto. Claramente de tecnologías emergentes a través del análisis de patentes, a través del análisis de modelos de negocio y más. Es importante destacar, chicos, que la vigilancia tecnológica siempre debe estar acompañada de acciones para sobrepasar la competencia. Por lo tanto, el valor que se le da a estos tipos de análisis y a estos tipos de búsqueda depende del uso que se le dé, pues para la obtención de estas ventajas competitivas, como toda herramienta estratégica. Si tú no la utilizas a tu favor, si no la utilizas como precisamente esto, como una herramienta para poder tú organizar tu objetivo, organizar tu meta, organizar tu visión de futuro y tomar decisiones, pues simplemente va a ser inútil como cualquier otra herramienta, como un DOFA, como un Delphi. Si tú esos de resultados que te da el DOFA, que te da el Delphi, pues no los aplicas, pues se va a quedar en simplemente un procedimiento de papel. Igual con la vigilancia tecnológica. Es tan valiosa respecto al uso que se le pueda dar en la organización y es respecto a la importancia y al rigor con que se realice. Aquí también hay otro concepto de vigilancia tecnológica. Este es un concepto que me gusta y es como la define el Ministerio de Ciencia aquí en Colombia. Ya nos habla un poco más de qué hace la vigilancia tecnológica, ¿cierto? Nos dice que esto es un proceso organizado, es decir, que tiene unas etapas, tiene unos métodos y por ende tiene unos resultados. Es un proceso organizado, selectivo y permanente que se basa en qué? En la captura de información del exterior y de la propia organización sobre ciencia, tecnología en un determinado sector. Esta información que es recuperada, que es captada, posteriormente es seleccionada, analizada, difundida y comunicada a los decisores. ¿Para qué? Es lo que ya hemos hablado mucho, para convertirla en los conocimientos necesarios y suficientes para poder tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparme a los cambios. En términos coloquiales, lo que nos permite la vigilancia tecnológica es si yo voy a producir o si yo tengo una empresa de mouse, ¿cierto?
y yo quiero pues empezar a generar mi estudio de prospectiva y saber hacia cuál es el futuro, hacia dónde se está moviendo el futuro de los mouse en el mundo, pues yo puedo hacer un proceso de vigilancia tecnológica que es buscar información referente al mercado y a las tecnologías del mouse. Es un proceso de vigilancia sencillo, ¿cierto? Yo establezco que mi objetivo de vigilancia es conocer esas tecnologías frente al diseño de los mouse. Pues eso lo puedo hacer a través de una búsqueda de patentes que me van a decir qué está pasando con la fabricación de los mouse y qué tanta brecha tecnológica existe entre mi producto y ese mercado. Entonces, quizá me salga una patente que me va a decir que ya los mouse, así como los conocemos, pues no existen, sino que ya hay un invento que es un mouse, me voy a inventar porque no estoy segura si esto existe, seguramente no, que ahora los computadores los manejamos con unos microchips que nos implantamos en los dedos y ese es el mouse. Puede que exista una patente de eso. Entonces, a mi empresa de mouse, pues le queda hacerse la pregunta de, bueno, y entonces con esa información, ¿yo qué voy a hacer? Empiezo a invertir en desarrollo para crear un mouse similar. ¿Qué tecnologías debo implementar? ¿Qué competidores ya la están implementando? ¿Con quién me debo aliar para producir eso? ¿Qué decisiones entonces y qué estrategias debo yo conocer? De eso se trata un poco la vigilancia tecnológica para fines empresariales. Para fines científicos y para fines académicos, pues es conocer hacia dónde se está moviendo esa frontera del conocimiento. ¿Qué se debe vigilar entonces? ¿Cierto? ¿Qué nos dice la vigilancia tecnológica que se debe vigilar? Valga la redundancia. La tarea del empresario y las organizaciones es muy dura. Ustedes ya saben que más en este mundo cambiante, pues se hace muy difícil sobrevivir sin invertir en tecnología, sin invertir en innovación, sin invertir en ciencia. Eso quiere decir que en este mundo tan cambiante y tan disruptivo, las organizaciones pueden verse sorprendidas en cualquier momento por la aparición de nuevos productos, de nuevas tecnologías, de nuevos competidores o cambios en los gustos del cliente. ¿Que esto qué me va a ocasionar? Pues que puedan amenazar la existencia o la buena marcha de mi empresa. Pues, básicamente lo que se busca es vigilar qué productos están apareciendo en mi sector, con qué tecnologías, quiénes son los que la están produciendo, porque esos son mis competidores. Y recuerden que ahora los competidores ni siquiera son locales. Nosotros ahora con todo este auge de las compras en línea y el e-commerce, pues competimos con empresas de todo el mundo. Estos nuevos productos, estas nuevas tecnologías, estos nuevos competidores, pues sin lugar a dudas pueden amenazar seriamente la buena marcha de la empresa si yo no los conozco y si no me anticipo y si no tomo las decisiones necesarias. Entonces, en este sentido, la vigilancia tecnológica como herramienta, ¿para qué sirve? Me facilita la toma de decisiones, ya lo hemos hablado. Es una herramienta que me va a ayudar de alguna manera como a disminuir esa incertidumbre, a aclarar el panorama, para yo poder tomar decisiones frente a mercados, frente a productos, frente a inversiones. Me ayuda a identificar esas amenazas en forma de tecnologías o agentes de competición. En el caso del mouse, me ayuda entonces a establecer, pues, contra quién yo voy a competir, contra qué mi mouse inalámbrico va a competir en el futuro. Entonces, ya vemos allí que mi mouse, de acuerdo a esta patente que yo encontré, pues va a tener que enfrentarse a una competencia de sistemas implantados en el ser humano. Entonces, yo debo tomar la decisión de, con esa información, qué plan estratégico, qué visión de futuro voy a generar. Por ende, pues me ayuda a identificar esas oportunidades tecnológicas. Me ayuda también a identificar entonces si yo veo que otra empresa, ¿cierto? Está haciendo
es estos chips para mouse, pues entonces me ayuda a mí a establecer a quién me debo acercar para posible transferencia tecnológica. También entonces a identificar estos socios o recursos, ¿cierto? Que me puedan a mí permitir realizar esa inversión. Prioriza la cartera de innovación, de investigación, desarrollo e innovación. Si en mi empresa, si en mi organización hay ya un departamento de investigación que está constantemente pues generando estas nuevas innovaciones y estos nuevos desarrollos, pues con estos procesos de vigilancia tecnológica yo ya voy a saber que debo apostarle y debo invertirle a quien está investigando acerca de este mouse implantado con chips. Y por ende también, pues, este proceso, esta herramienta me ayuda, pues, a conocer qué está pasando en el exterior, a yo sacar la cabeza como la esconde el avestruz y enterarme hacia dónde se está moviendo la frontera del conocimiento en X o Y tecnología. Yo puedo vigilar entonces mercados, puedo vigilar productos, industrias, consumidores, vendedores y competidores. La vigilancia tecnológica es un espectro muy amplio y me puede aplicar la vigilancia hacia todos esos tipos de caminos en la gestión empresarial. Básicamente, chicos, siempre también me gusta, en cuando explico vigilancia tecnológica, me gusta poner esa imagen porque básicamente la vigilancia tecnológica es este chico que está cargando sobre el hombro al otro, ¿cierto? El chico es el proceso en sí mismo de vigilancia tecnológica. Con su logro entonces que al subir en hombros al otro niño, pues pudieran ver qué está pasando en el exterior. Entonces, este se asemeja con una empresa que sí implementa vigilancia tecnológica. Puede ver más allá de lo que su organización le puede mostrar. Entonces, este proceso de vigilancia tecnológica les permite aquí ver qué está pasando en el vecindario, contrario al otro chico que no tiene la posibilidad de conocer qué está pasando en el otro lado del mundo y por ende quizá no va a poder hacer nuevos amigos, no va a poder entonces recoger el balón que se les cayó. Eso es una analogía interesante frente a lo que es hacer vigilancia tecnológica. Encontrar la herramienta para yo poder vigilar qué está pasando en mi vecindario. Así de simple y así de sencillo. ¿Qué preguntas entonces responde la vigilancia tecnológica? La vigilancia tecnológica, como proceso sistemático, me responde estas cuatro preguntas principales. A través del análisis de patentes y de publicaciones científicas, yo puedo conocer cuáles son las principales líneas de investigación en mi producto o en mi organización o en mi sector. ¿Cuáles son las tecnologías emergentes que están apareciendo? Yo les decía ayer, ¿cómo creen ustedes que se pudo establecer que las tecnologías emergentes del 2024 y el 2025 fueron las que repasamos, que eran cuáles? Vehículos autónomos, tecnología RIS, genómica. ¿Cómo se pudo establecer eso? Pues de acuerdo a un estudio de vigilancia tecnológica que hizo un análisis de qué están patentando y en qué están investigando los científicos de cada uno de estos sectores. También nos permite establecer qué hacen los competidores y quiénes son los líderes en cada una de esas tecnologías. Al hacer un análisis sencillo, que es el ejercicio que nosotros vamos a hacer al final de la clase, o pues depende si alcanzamos hoy o mañana, vamos a poder responder esas cuatro preguntas. En este momento y con los avances que se han tenido también en vigilancia tecnológica, ya hay normatividades, chicos, que sustentan estos procesos. Está la UNE, ¿cierto? La UNE 16.006 de 2018, 16.006 del 2018, que reglamenta
la gestión de la I más D más I en las organizaciones y los sistemas de vigilancia tecnológica. Eso quiere decir más o menos que ahora un sistema de vigilancia tecnológica se certifica y se implementa como decir una norma de calidad. Ya tiene unos pasos, unos procesos muy estructurados y muy específicos para introducirlos como proceso dentro de una organización, ¿cierto? Entonces, esta norma, que es una norma técnica española, básicamente establece pues cuáles son esos requisitos para que una organización pueda implementar y gestionar sus procesos de vigilancia tecnológica. Forma parte de toda esta gran familia de las UNE 16600, que son todo lo que va ahora con la reglamentación de la gestión de I más D más I en las organizaciones. Entonces, básicamente, ¿para qué sirve la implementación de un sistema de vigilancia tecnológica bajo esta norma técnica de ICONTEC? También, que son muy similares, nos permite recoger, analizar y difundir la información del entorno, pues para tomar decisiones. Entonces establece la identificación de las necesidades de información en la empresa. Entonces, de qué necesito saber para tomar mejores decisiones, cómo se va a hacer la captación de la información, cómo se van a recolectar estos datos de fuentes legales y confiables, patentes, artículos científicos, bajo qué webs especializadas, bajo qué bases de datos y cómo se va a hacer el análisis y el tratamiento de esta información. Chicos, regálenme un minuto, ya regreso. Y también pues nos permite, pues ya regresé, muchas gracias, también nos permite posteriormente establecer pues cómo se va a difundir esta, esta información. Entonces, básicamente, si ustedes en sus organizaciones desean implementar un sistema de vigilancia tecnológica, pues estas normas técnicas, tanto la UNE como el ICONTEC, les dicen cómo montar un sistema de vigilancia tecnológica que les ayude pues a innovar, a proteger el negocio y a tomar decisiones de tipo más estratégico. Vamos a hablar ahora un poco pues de cuáles son esos tipos de vigilancia tecnológica que existen. Bueno, la vigilancia tecnológica se ha realizado, la verdad, desde siempre, no como proceso estructurado, pero sí todo el tiempo las organizaciones, pues de alguna manera también han mostrado un interés frente a qué están haciendo sus competidores y frente a cómo se está moviendo el mercado. Simplemente que la vigilancia tradicional evolucionó a la vigilancia tecnológica, pues gracias a esos diferentes sistemas, metabuscadores y bases de datos que trajo consigo, pues también toda esta revolución tecnológica. Entonces, la vigilancia tradicional es también válida y se ha hecho por muchos años. ¿A través de qué? Pues cuando vamos a ferias y a congresos, ¿cuál es el objetivo de los congresos y el actualizarnos de los temas específicos de cada sector, de conocer avances, de conocer nuevos productos, de también hacer un benchmarking con mis competidores? Entonces, podemos decir que en cierto modo la vigilancia como herramienta para tomar decisiones, pues ha estado presente en las organizaciones de una forma más tradicional. Cuando nosotros también vemos revistas, publicaciones, periódicos, ¿cierto? Allí pues estamos de alguna manera informándonos sobre lo que está pasando en el sector. Entonces, ese es un tipo de vigilancia que es la vigilancia que se ha realizado de forma más tradicional. Todas estas relaciones económicas
están insertadas en estas redes de networking o estas redes de relaciones interpersonales que han existido desde siempre con el ser humano y es a lo que nosotros llamamos pues esa vigilancia tradicional, ese ir a acercarme al competidor, ese ir y conocer esos nuevos productos, analizarlos, compararlos, ir a un congreso, escuchar la charla, eso es vigilancia tradicional. Pero con este auge de las redes, de las bases de datos, de las tecnologías de información y comunicación, de la gestión de I más D más I, pues se creó lo que llamamos en este momento vigilancia tecnológica. Y la vigilancia tecnológica, pues, tiene también unos tipos especiales, unos enfoques especiales. Dame aquí otro minuto que sí estoy teniendo problemas con mi computador. Qué pena, gracias. Gracias, chicos, es que está fallando como la conexión, entonces me dice a veces que se me va a apagar y me toca solucionar. Bueno, entonces hay varios enfoques siguiendo acá, dando el paso de la vigilancia que se hace de manera tradicional, que es todo ese benchmarking que también llamamos con el entorno. Esto ha evolucionado hacia la vigilancia tecnológica, que también tiene unos enfoques específicos. Está la vigilancia tecnológica pura y dura, la vigilancia tecnológica en concreto, ¿cierto? Que lo que se encarga es básicamente de extraer información de carácter científico y técnico, qué tecnologías nuevas están apareciendo, permite entonces buscar patentes, inventos, investigaciones, materiales, nuevo software, sirve para innovar y no quedarse con lo viejo. Por ejemplo, dentro de la vigilancia tecnológica, una empresa de alimentos descubre un nuevo empaque biodegradable, entonces sabe que debe hacer la transición hacia poder generar e invertir en esos nuevos tipos de empaques. Puedo yo entonces en mi empresa de alimentos hacer vigilancia tecnológica frente a qué empaques son los que ahora están dominando el mercado y qué tecnologías hay sobre esto. Eso me permite a mí establecer esas tecnologías disponibles, esas tendencias, esas tecnologías emergentes. Está la vigilancia competitiva, que está más enfocada y que responde la pregunta, bueno, ¿y qué están haciendo mis competidores? Observas entonces si lanzan algún nuevo producto, si abren sedes, si hacen alianzas, sirve para no quedarse atrás o adelantarse, pero esto siempre recuerden bajo criterios éticos. Por ejemplo, una empresa de aplicaciones se da cuenta, haciendo una vigilancia competitiva, que la competencia está invirtiendo en inteligencia artificial. Entonces ya luego esto lo empalma, lo articula con una vigilancia de tipo tecnológica para saber, bueno, y qué tecnologías específicamente o qué aspectos específicamente de la inteligencia artificial se pueden implementar en mi aplicación, en mi empresa, ¿cierto? También está la vigilancia comercial o vigilancia de mercado. Me permite analizar clientes, mercados, proveedores, tendencias, oportunidades, cadenas de suministro, cadenas de abastecimiento. Entonces ya es mal de tipo, bueno, ¿y qué quieren los clientes? ¿Qué se está vendiendo? Entonces analizamos tendencias de consumo, productos de moda también, precios, hábitos de consumo. Esto nos va a ayudar pues a poder establecer qué vamos a vender y qué productos podrían ser exitosos, por lo menos. Una marca de ropa hace una vigilancia tecnológica de tipo comercial que también es llamada análisis de tendencia, ¿cierto?
y establece entonces que ahora hay una tendencia, acuérdense que en las tendencias sociales hay una tendencia importante a que cada vez hay una conciencia ambiental y de desarrollo sostenible. Eso quiere decir que pues, los jóvenes ahora, dada esa tendencia de conciencia sostenible, pues buscan ropa que tenga ese criterio de sostenibilidad. Entonces, yo como empresa de ropa empiezo a generar algunos textiles con material biodegradable. No sé si ustedes han visto que Adidas genera tenis que ya son de material reciclado. Esto va de la mano con todo este análisis de vigilancia tecnológica que ellos debieron haber hecho en su momento para establecer pues que eso les iba a representar una ventaja comercial frente a esta gran mega tendencia de la importancia de y la concientización en temas de desarrollo sostenible. También, pues, hay vigilancia del entorno, ¿cierto? Que me permite a mí establecer indicadores, normativas, ya temas del medio ambiente, aspectos quizá también sociales. Esto es, esta vigilancia de tipo tecnológica fue la que nosotros vimos en nuestra primera y segunda clase. ¿Qué está pasando en el mundo que puede afectarnos? Pues, cambios en las normativas, en la economía, en la política, hacia dónde se está moviendo, como les decía, en términos medioambientales, y eso para qué nos va a servir para adaptarnos y evitar problemas. Al hacer nosotros prospectiva, ¿cierto? Acuérdense que la prospectiva, la primera etapa, pues, es hacer esta vigilancia tecnológica. Y de allí, de eso que nosotros logremos establecer en mí, a través de mi análisis de tecnologías y de tendencias, que es como más enfocada a estas tres, pues logramos entonces nosotros establecer esos puntos críticos, esos factores de cambio, que nos va a permitir entonces, de acuerdo con esto, establecer esas variables estratégicas a las cuales yo me debo enfocar. Las variables estratégicas de la prospectiva y de los pasos de prospectiva que los vimos ayer nacen de el análisis que yo haga de estos aspectos. También hay un tipo de vigilancia científica que va muy de la mano con la tecnológica, que es pues para establecer qué están investigando los científicos, qué están investigando las universidades, utilizada en términos empresariales para conocer pues qué está pasando también en el mundo científico. Nosotros entonces hoy yo les voy a dejar el ejercicio para hacer esta vigilancia tecnológica y tecnológica y a través mañana de la identificación de factores de cambio, que es el segundo paso del proceso prospectivo, pues ya les voy a decir cómo ustedes pueden entonces establecer esta recopilación de tipo más de análisis de tendencias, que son estas tres tipos de vigilancia tecnológica. Entonces, chicos, para hacer vigilancia tecnológica es importante conocer que nosotros pues, nos enfrentamos a diferentes fuentes de información. Las bases de la vigilancia tecnológica pues es en sí misma la información que esté disponible. Y para eso hay diferentes fuentes de información. Está la información estructurada, que es nuestro insumo principal para hacer eh, vigilancia tecnológica, que es a través de las bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Pues es un espacio que aloja información referente a cierto, em, de un tipo específico, ¿cierto? Entonces, hay bases de datos de patentes, ya sabemos qué es una patente, y bases de datos de artículos científicos, que esos son los principales eh, fuentes de herramientas, fuentes de información estructurada para nosotros hacer nuestra vigilancia tecnológica, ¿cierto? A través de este archivador digital que también podríamos llamar bases de datos, donde está guardada toda la información correspondiente pues a estos dos aspectos, patentes y artículos que en su conjunto pues son el espectro de la innovación en el mundo. O hay otro tipo de fuentes de información, pues que es la que nosotros también usamos todo el tiempo, que es la información no estructurada, que es la que nosotros realizamos ya en buscadores,
en motores de búsqueda, pues en estos grandes metabuscadores como eh, Google, ¿cierto? Que pues tiene todo tipo de información y se denomina pues de acuerdo a la calidad de su información como una fuente no estructurada, que sí también se puede utilizar sobre todo para hacer estos otros tipos de vigilancia tecnológica como la competitiva, la comercial y la del entorno, que ya pues no va a estar disponible en estas bases de datos de patentes y de artículos. Pero para hacer este tipo de vigilancia tecnológica, que es la tecnológica, que es para identificar tecnologías disponibles, tecnologías emergentes y tendencias, pues utilizamos las bases de datos de patentes y las bases de datos de artículos científicos. Ahora vamos a ver una. Como en todo en la vida, hay unas que son gratis y otras que son pagas, pero pues hay unas gratuitas también que son muy buenas y que ahorita las vamos a conocer. Entonces, poder generar estos procesos de vigilancia tecnológica nos van a permitir generar valor en tiempo y dinero, ¿cierto? Vamos a ver entonces cómo puede funcionar un ejemplo gráfico de esto. Este es el artículo científico, ¿cierto? Que está allí al inicio de la curva. Tiempo y que es eje tiempo frente a dinero. ¿Qué pasa? Tenemos ese artículo científico, ¿cierto? Y cómo es el proceso de que, para que eso, pues precisamente que genere valor, que es la que está hacia el eje Y. Eso inicia con un artículo científico, ¿cierto? Es el proceso como se puede empezar a generar valor dentro del mundo de la innovación. Todo inicia con un artículo científico. ¿Qué es un artículo científico? Pues son los resultados de una investigación. Aquí sé que ya ayer vimos que hay muchas personas que están familiarizados con con estos artículos científicos. Ese artículo científico, pues es un texto entonces especializado que es generado producto de un resultado de investigación, pues me permite entonces a mí comunicar ese resultado, ¿cierto? Explica lo que se estudió, cómo lo hizo y qué se descubrió. Eso está allí inicialmente, ¿cierto? Como la primera fase de lo que sería la innovación y la generación de valor en las organizaciones. Esto posteriormente se traduce en una patente. Recuerden que una patente entonces es ya esto, este paso más allá de el resultado de investigación convertido en una creación con una utilidad industrial. Y ya genera y crea ese valor cuando esa patente logra comercializarse, que también es el fin, pues uno de los fines principales para esta innovación, que pueda generar comercialización y que pueda entonces retribuirle utilidad a las diferentes organizaciones. Todo tiene su proceso, ¿cierto? Como todo proceso inventivo, pues tiene su máximo auge en esta curva, pero que si no se continúa entonces generando estos procesos iniciales, pues vuelve a decaer. Generalmente se habla de que hay unos horizontes temporales. Desde que un artículo científico se puede convertir en patente, se habla de que en promedio son 5 años y la comercialización de una patente en promedio se genera en 2 años. Lo importante entonces y lo que nos permite a mí hacer procesos de vigilancia tecnológica es anticiparme a esos diferentes plazos y por ende crear una ventaja competitiva. Bueno, chicos, vamos a ir hasta ahí. Vamos a hacer nuestro break para continuar ya como con lo más práctico. Entonces, en nuestro break vamos a regresar a las 8. ¿Listo? Para continuar. Tomen agüita, hagan la pausa activa y ya nos vemos entonces a las 8 ya para hacer como lo más práctico.
Así se puede ver entonces es un boletín de vigilancia tecnológica. Este fue un boletín que se hizo acá en el Huila. Lo primero que se hizo pues fue una vigilancia de análisis de tendencias, un análisis de tendencias pues más general que se realizó a través de búsqueda no estructurada del turismo post pandemia. ¿Sí? Entonces la sostenibilidad, las soluciones tecnológicas que se establecieron y permitimos establecer pues 10 tendencias claves en el turismo del mundo moderno, o post pandemia, viajes en solitario, ecoviajes, experiencias locales, que personalización de la experiencia, viajes de negocio, sostenibilidad, destinos inteligentes, viajes a segundas ciudades, viajes transformacionales, y aquí ya establecimos como tal esas tecnologías o esa vigilancia tecnológica del mundo del turismo. Lo establecimos a través de, ya les voy a mostrar aquí, bueno, esas son tendencias, y acá establecimos ya pues hacia dónde se mueve el desarrollo turístico, eso, el desarrollo tecnológico del turismo. Esto lo hicimos con una base de datos con Web of Science a través de unas búsquedas claves que era turismo. Básicamente fue con turismo, tecnologías, esas eran las palabras claves. Y aquí pues podemos establecer que las tecnologías en turismo pues estaban enfocadas a tratamiento de datos digitales, a métodos de procesamiento de datos, a publicidad. Aquí pudimos establecer entonces que está centrado principalmente hacia la generación de plataformas que permitan la gestión de los productos y de los operadores turísticos. Pudimos establecer cuáles eran los líderes en innovación y desarrollo, es decir, los que más publicaban acerca de turismo. Miren, extrañamente Michelin, TheCube, Amadeus, Silver Lake y Tencent, cuáles eran las tecnologías emergentes. Eso lo hicimos con un software especializado que viene de la base de Web of Science, pero ahora el que les voy a mostrar también les permite generar unas gráficas similares. Pudimos establecer las tecnologías de patentes y establecimos las patentes más importantes frente a este tema, las temáticas sobre las que más investigaban. Entonces ahí nos pudimos dar cuenta que lo que más estaba marcando la pauta frente a turismo era el turismo rural y el turismo sostenible, que eso pues ya da una visión a los guías turísticos y a las ciudades que desean implementar políticas en torno al turismo. Y aquí nos establece también cuáles son las universidades que más investigan en turismo, en qué temáticas y los principales artículos científicos frente a el turismo post pandemia. Entonces, eso es un boletín o así se ve un boletín de vigilancia tecnológica. Continuamos acá. Y pues también se utiliza como insumo pues para la perspectiva, que es como lo vamos nosotros a establecer en este diplomado. Vean, vamos a ver las bases de cada una de las fases de prospectiva. Ustedes van a lograr conocer, pues no a profundidad porque el tiempo no nos da, pero sí cada una de las fases. Esta ya es la primera fase. Pues, posteriormente nosotros elaboramos los productos, pues es importante que se puedan difundir. Entonces, esta es la quinta etapa de los procesos de vigilancia tecnológica, difusión y comunicación. Entonces, aquí diseminamos los resultados del proceso a las personas, pues que tengan injerencia o responsabilidades de decisión en la organización. Para ello, pues es importante que se haga a través de una estrategia de comunicación eficaz que permita distribuir a toda la organización la información necesaria, que cubra necesidades de información personal, pues a través de los medios adecuados. Cada vez es más importante que se involucre a todo el capital humano de la organización en el proceso de vigilancia, que sea una cultura y que todos conozcan hacia dónde se están moviendo los sectores, hacia dónde se están moviendo las tecnologías, para que pues esos resultados realmente sean aprovechados en la toma de decisiones, que finalmente pues es la etapa 6, que es el fin principal de estos procesos de vigilancia tecnológica, apoyar el proceso de toma de decisiones en la organización. A partir de esta difusión de los productos de vigilancia, se debe promover la reflexión interna y colectiva que se puede hacer pues a través de las otras fases de la prospectiva sobre las implicaciones tecnológicas, productivas y competitivas, los resultados obtenidos
Y se trata entonces de interpretar los resultados, proponer actividades de posibilidades de actuación, generar variables estratégicas que sirvan de apoyo para el proceso de decisiones de la empresa. Esta fase ya es como la fase de la inteligencia estratégica y es la razón de ser, pues, de lo que es la vigilancia tecnológica. Vamos aquí a ver entonces un último video que es cuáles son entonces unas recomendaciones de los expertos para hacer el análisis de información y ya vemos entonces las herramientas. Dentro de la empresa utilizamos herramientas y técnicas que nos permitan, por un lado, recolectar adecuadamente la información. Entonces, si partimos de este punto, nosotros utilizamos un instrumento que llamamos brief de vigilancia. Y el brief de vigilancia específicamente lo que nos permite es entender claramente cuál es la necesidad del cliente. Nosotros realizamos principalmente una estrategia basada en la información documentada a través de fuentes secundarias y de fuentes terciarias. Las fuentes secundarias hacemos búsquedas a través de ecuaciones en motores como Google y también identificando aquellos documentos que son de mayor relevancia, informes sectoriales, documentos de trabajo, entre otros. Y de fuentes terciarias depende mucho de la temática de interés. Cuando son publicaciones científicas, miramos por ejemplo la plataforma Scopus, si son patentes, ACLENIP, cuando son de mercados, por ejemplo, en Miss University, y también nos apoyamos mucho en la información del entorno y también de las bases de datos gubernamentales como datos abiertos. Para el caso puntual de la empresa, pues de manera muy general, utilizamos microexploraciones, entonces es una ficha de microexploración que nos permite partir o tomar, digamos, los elementos iniciales. Por otro lado está como tal la estructura que le damos al informe de vigilancia, que también es una herramienta que a partir del brief entonces desarrollamos. También tenemos los árboles tecnológicos que dependiendo del enfoque entonces entramos a estructurar de una manera ya con las diferentes profundidades que los árboles tecnológicos requieren y con los enlaces que se necesitan. En el análisis de información, si tenemos en cuenta la información estructurada, o sea, la información que viene de las bases de datos, de patentes, de artículos, lo más complejo es limpiar esa información, o sea, sacar los datos que no nos sirven y usar los que realmente nos funcionan. Una de las dificultades más recurrentes que encontramos es la falta de estructuración del proceso. Entonces, si no estructuramos adecuadamente el proceso para poder entender efectivamente cómo vamos a empezar, cómo lo vamos a desarrollar y finalmente cómo lo vamos a comunicar, desde ahí pues hay una falencia importante que nos lleva entonces a tener dificultades para desarrollar un buen ejercicio de vigilancia. Por otro lado, también la falta de entender el problema. Muchas veces estamos viendo, por ejemplo, la tecnología o estamos viendo el mercado, pero no estamos realmente entendiendo cuál es el problema que queremos abordar y las preguntas que queremos resolver con el ejercicio de vigilancia. Como principal recomendación para el análisis de información, es importante cuando trabajamos con información que no está estructurada, pensar en cómo vamos a crear unas categorías y unas variables de análisis para poder hacer un panorama general de carácter algo más descriptivo. Yo creo que es clave para hacer estudios de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva, es la etapa de planeación. O sea, tener muy claro cuáles son las preguntas claves de inteligencia que vamos a responder, cuáles son esos factores críticos de vigilancia, cuáles son las fuentes de información a consultar y cuáles son esas ecuaciones de búsqueda que vamos a usar. O si tenemos que hablar con alguien, si tenemos que recolectar información primaria, también cómo lo vamos a hacer. Creo que eso es clave para que cuando lleguemos al análisis de la información, el tratamiento de datos sea más sencillo y sea más fácil identificar esas tendencias, esos puntos claves que queremos responder. Eso es fundamental.
Nosotros hemos apoyado la diferente toma de decisiones, por ejemplo, con la identificación de tecnologías para toda la gestión de los desarrollos de la universidad, también visualizando nuevas oportunidades de negocios a través de vigilando esas empresas que hoy en día se destacan por esos nuevos negocios, identificando también, por ejemplo, oportunidades de cooperación, oportunidades de captación de recursos y también apoyando mucho la estrategia universitaria, entendiendo la organización desde su preocupación por la oferta y demanda y también haciendo ejercicios de referenciación de competidores para poder identificar mejores prácticas. Uno de los objetivos de la vigilancia es justamente recopilar la información y proveer esta información para la toma de decisiones. Esta toma de decisiones, dependiendo también del enfoque, pues pueden ser estratégicas, operativas o tácticas. Por tanto, dependiendo de este enfoque, si es estratégico, operativo, táctico, pues espera que las empresas con esta información tomen decisiones para identificar, por ejemplo, victorias tempranas, para identificar competidores sobre los cuales deban obtener información para, por ejemplo, mejorar su portafolio de productos o su portafolio como tal de servicios. Por otro lado, conectar la información que se presenta, que es el análisis en muchos casos de ese entorno, con la estrategia de innovación de la compañía. También claramente poder estructurar entonces cuáles van a ser los proyectos que se definan a mediano, corto y largo plazo. Y también es importante la información para tomar decisiones respecto a cuáles pueden ser esos posibles aliados con los cuales entonces yo genere conexiones o articulaciones también para potenciar mis procesos, ya sean internos o también de cara, por ejemplo, a los productos o servicios que ofrece la compañía. Bueno, chicos, entonces hay unos tips a tener en cuenta para hacer estos procesos de vigilancia. Ahora sí vamos a, por fin, a entrar un poco más en materia, ¿cierto? Vamos a conocer cuáles son estas herramientas que podemos usar para hacer procesos de vigilancia tecnológica. Ahora las vemos, mañana las repasamos y hacemos un pequeño ejercicio para que ustedes afiancen eso. Mañana hacemos el ejercicio en la primera parte de la clase y luego pues ya empezamos a ver cómo podemos utilizar eso para identificar los factores de cambio. Entonces recuerden que las herramientas de vigilancia tecnológica son imprescindibles, pues porque son las que nos ayudan a captar, procesar y transformar todos los datos y la información que se encuentran disponibles actualmente. Este conocimiento pues es el útil para la toma de estas decisiones. Existen muchos tipos de herramientas, algunos gratuitos, algunos pagos, algunos software también, cuya aplicación pues depende del tipo de información que nosotros necesitemos y pues de los recursos que tengamos disponibles. Aquí hay entonces un gran grupo de información libre que le podemos utilizar para hacer vigilancia tecnológica y algunas también pagas, ¿cierto? Podemos utilizar Google. Google tiene su gran motor de búsqueda general, pero también tiene otros metabuscadores específicos. En Google Trends podemos buscar tendencias, ¿cierto? Nos ayuda y vamos a ver cómo funciona entonces. Ustedes van a Google y en la barra de búsqueda normal, esperen, les comparto pantalla. Y ponen Google Trends, ¿cierto? Y le dan en esta primera opción. Y allí ustedes entonces, Google hace un análisis general en tiempo real de las diferentes tendencias en cualquier tipo de área de conocimiento. Entonces, aquí me establece qué es lo que en este momento es tendencia en Colombia, qué se está buscando en este momento en Colombia, qué es lo que la gente está buscando. Miren, aquí están buscando Corea del Sur, Colombia, y allí yo puedo entonces hacer énfasis en esto. También yo puedo escribir una palabra clave, por lo menos economía, muy general. Y allí entonces me puede establecer todo el análisis de tendencias frente a qué temas se han tocado que involucren esta palabra clave. Lo puedo buscar también mucho más específico, ¿no? Por lo menos en este momento que en Colombia, en el caso de Colombia, puedo poner reforma laboral y me establece pues las diferentes tendencias. Entonces, esta es una
búsqueda no estructurada, ¿cierto? Aquí me establece entonces cómo fueron esas búsquedas y en qué departamento se habló más de esto, cuáles son los temas relacionados sobre la reforma laboral y qué han buscado, ¿cierto? Entonces es para ver o anticipar tendencias de búsqueda. Aquí me genera algunos informes, qué es lo que más preocupa a los colombianos, qué es lo que más se está buscando y hay más informes sobre tendencias. Acá ustedes pueden leer pues qué hace Google Trends, que básicamente lo que, lo que busca es sistematizar las historias y los términos a lo que la gente le está poniendo atención y tiene pues diferentes tipos de productos de vigilancia en torno a eso. También nosotros entonces podemos, ya les comparto aquí otra vez. Existe también Google Patents, ¿cierto? Google también tiene una base de datos de patentes. Ustedes allí van a Google, ponen Google Patents, van a la primera opción y les genera una base de datos de patentes. Ahora las vemos. Google Scholar, que es para buscar artículos científicos. Artículos científicos son esos resultados de investigación. El International Trade Center sobre temas de información, sobre temas de exportación. PatentScope, que es la base de datos de patentes de la OMPI, de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, ahorita ya la vemos. Microsoft tiene Academic Search para búsqueda de artículos, Redaly, que es otra base de datos gratuita de artículos, las charlas TED, ¿se acuerdan que vimos una charla TED? Pues eso también se considera un motor de búsqueda sobre temas de interés. Amazon para temas comerciales, el Observatorio de Propiedad Intelectual, Cirrus, ProColombia, aquí específico para Colombia hay temas de exportación. Y también hay, acuérdense que el conocimiento a veces cuesta, ¿cierto? Entonces, por ende, hay unas bases de datos pagas. La que a mí más me gusta es Web of Science. Lamentablemente en este momento, como no estoy vinculada académicamente a una universidad, pues no tengo acceso a Web of Science. Scopus, más o menos la licencia de Web of Science, cuando yo estuve como directora administrativa en la última universidad, pagábamos 200 millones al año de licencia por poder usar esa base de datos. Scopus, que es de artículos científicos, Legiscomes, que es para temas de negocios internacionales, y esas son las pagas. Ahora vamos a ver otra que es Lens. Lens es una gratuita que tiene tanto base de datos de artículos como de patentes. Ya la vamos a ver. También hay fuentes de información no estructurada que son pues los buscadores que ya conocemos. Aquí también ya podemos pues ingresar e incluir al ChatGPT que nos puede también hacer muchas búsquedas. Entonces las bases de datos básicamente recopilan y ponen a disposición del público, especialmente de la comunidad académica, artículos, resúmenes y textos completos. En su conjunto, estas bases de datos contienen la base del conocimiento de la ciencia, porque allí se publica lo que se está investigando recientemente, o sea, va a permitir establecer esa frontera en torno a actividades científicas. Entonces, esas bases de datos forman esa base del conocimiento de la ciencia. Y allí podemos encontrar artículos científicos, ¿cierto? Estas son las bases de datos. Web of Science, que es multidisciplinaria, Science Direct, multidisciplinaria, Scopus, Agora para agricultura, Ambientalex para temas de ingeniería ambiental, Blackboard Synergy para todo lo de humanidades e ingeniería, IEE para ingeniería, aunque esta Web of Science recoge muchas de estas o la mayoría de estas. O sea, con Web of Science tú puedes reemplazar a todas estas, es muy bueno. Juan Petro para petrolera y PubMed para pues todos los artículos en temas de medicina. Estas son las de acceso libre, chicos, Google Academic, aquí están los enlaces, allí ustedes pueden buscar artículos científicos de manera gratuita en Academic Search, Science Direct, Redalyx, Cielo y Lens.org, que es la que les voy a mostrar ahorita. ¿Cómo o cuáles son los campos que tiene un artículo científico y cómo me pueden ayudar a mí pues a refinar la toma de decisiones y las búsquedas que yo necesito? Básicamente pues tiene el título, el nombre, tiene unos autores y unas instituciones, que eso es lo que me permite establecer pues quiénes son los actores líderes o los que más y están investigando en ese tema. Me permite establecer
el año de publicación o los años cómo se está moviendo esa frontera del conocimiento, unas keywords o unas palabras claves que me van a determinar frente a esa búsqueda o ese sector o esa tecnología o esa palabra, cuáles son las que más se asocian y el número de citaciones que me permiten a mí establecer pues cuál es realmente la pertinencia de esa investigación. Para patentes, las bases de datos de patentes, donde yo puedo hacer esas búsquedas, está la Oficina Española de Patentes, SpaceNet, Free Patents Online, que es una base de datos gratuita, la de la OMPI, PatentScope, la USPTO, que es la de Estados Unidos, Google Patent, que es la base de datos que tiene Google y que alberga algunas patentes, y Lens, que también pues allí de manera gratuita podemos buscar patentes. Una patente, cuando ustedes van a hacer una búsqueda, una patente se ve de la siguiente manera. Tiene un número, ¿cierto?, que identifica la patente, tiene una clasificación internacional. Las patentes se clasifican bajo unos códigos y eso me permite a mí establecer a qué tecnologías pertenece. Ahora les muestro los códigos. Unos años de interés que me van a permitir la vigencia, los autores líderes o los dueños pues de quienes los inventores, los títulos y en qué mercado se está protegiendo dicha patente. Así se ve entonces la información general de una patente, pues ya luego viene el desarrollo en sí mismo. Tipos de búsqueda. Recuerden que no existe una ecuación perfecta de búsqueda, eso es un proceso constante y que se va haciendo también de acuerdo a la experticia que vaya tomando. No se trata de acceder a toda la información, sino a la necesaria para poder tomar una buena decisión. Y es importante las palabras claves. Vamos entonces primero a ver pues una de estas bases de datos. Vamos a entrar. Computador está súper lento. Bueno, chicos, entonces primero vamos a ver cómo se clasifican las patentes. Recuerden que dijimos que en la información siempre se mostraban unos códigos y esos códigos a mí me generan y me permiten establecer en a qué tecnología o a qué sector pertenece mi patente. Entonces, todas las patentes inician con una letra, de la A a la H, donde la A son necesidades humanas, la B es transporte, la C es metalurgia, la D es textiles, la E es construcciones, la F es ingeniería mecánica, la G es física y la H es electricidad. Entonces, si ustedes ya ven con una de estos códigos, una patente, pues ya van a poder establecer a qué gran categoría pertenecen. Y allí si ustedes desagregan la A y Human Necessities, son necesidades humanas, allí se
desagregan las subcategorías, que en este caso está agricultura, eh, alimentos, artículos personales, salud y así sucesivamente. Por cada una de las categorías tienen pues unas subcategorías. Entonces yo puedo utilizar también la base de datos de WIPO, que es PatentScope, pero vamos nosotros a utilizar esta que es Lens, que es muy completa. Ya les comparto. Listo, entonces esta es lens.org, es una base de datos gratuita que sirve para poder hacer una, una búsqueda estructurada. Espérenme un segundo que por acá me están levantando la mano. Eh, Vi que me estaban levantando la mano. ¿Van a dar alguna información? ¿Me confirman, por favor? Parece que no. Vi que aquí que el moderador de la sala estaba levantando la mano. Si no, continuamos entonces estos últimos minuticos y ya mañana pues ya afinamos entonces lo que es el ejercicio de vigilancia. Listo, entonces así se ve la base de datos. Esta es lens.org. Allí ustedes pueden entonces establecer qué tipo de búsqueda van a hacer, si búsqueda de patentes o búsqueda de artículos científicos. Ustedes aquí la seleccionan. Aquí vamos entonces a hacer una búsqueda de patentes, ¿cierto? Les piden una validación, ustedes, esta es gratuita, está 100% gratuita, seguramente quizá tenga algunas limitaciones, pero en términos generales sirve muy bien. Entonces acá me lleva a la base de datos de patentes. Me dice que en esta base de datos hay 163.972.000 patentes. Esta es muy buena porque me permite ya generar indicadores más gráficos. Entonces, vamos aquí. Ay, perdón, vamos entonces a hacer una búsqueda básica, ¿cierto? ¿Qué tema quisieran buscar? Por lo general, ustedes deben hacer la búsqueda en inglés para que sea mucho más refinada. ¿Por qué? Porque la mayoría de las bases de datos están en inglés. Entonces vamos a hacer una búsqueda genérica. Espérenme, yo pongo acá, ¿cómo sería la palabra? Vamos a hacer una primera búsqueda genérica sobre inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, aquí es como un Google, funciona como un Google. Aquí entonces ustedes ponen Artificial Intelligence, ¿cierto? Es una búsqueda fácil, con una palabra clave. Si está bien escrito, sí. Y le dan buscar. Esta es una primera búsqueda muy genérica. Aquí les permite establecer que se han generado 604.449 búsquedas patentes sobre inteligencia artificial. Si pueden ver que acá me establece la ecuación de búsqueda, como yo puse dos palabras, quiere decir que son condicionales. Entonces ella a mí me genera que van a buscar las patentes que contengan inteligencia y artificial. Aquí está la conexión lógica AND. Y aquí me establece entonces todas las patentes. Yo puedo empezar a refinar la búsqueda, puedo poner que sean en los últimos 3 años, pongámosle desde 2020 hasta hoy. Y aquí entonces perfecciono la búsqueda y me dice que en esa ventana de observación se han generado 459.825 patentes. Porque a mí me gusta trabajar con esta y se las muestro porque es muy gráfica.
Si ustedes ven, la interfaz es muy gráfica. Aquí me dice ya quiénes son, aquí al lado izquierdo me va generando ya indicadores. Me dice quiénes son entonces los principales empresas que están patentando sobre inteligencia artificial. Entonces, los líderes del mercado de la inteligencia artificial. Aquí me dice que Samsung, Qualcomm, LG, IBM. Es el top 5. Luego viene Tencent, ByteCloud, Beijing, Baidu, Netcom, Huawei e Intel. ¿Verdad? Aquí me dice entonces, si pueden ver ustedes cómo es, por qué se considera que es una tecnología emergente. Miren cómo ha venido creciendo las publicaciones, ¿cierto? Ha, ha sido exponencial. Aquí el estatus de cada patente. Aquí también me puede identificar cuáles son los países que más patentan, ¿cierto? Entonces está, por supuesto, Estados Unidos y China, los nombres de los inventores. Y acá ya yo puedo entonces empezar a buscar las diferentes patentes. Chicos, entonces para ir terminando, mañana continuamos, van a hacer algo, ¿cierto? Van a elegir para mañana, vamos a ir entonces a analizar, anticipándonos a la, el ejercicio, al taller. Entonces, para mañana ustedes van a pensar en una tecnología, ¿cierto? O en un tema al cual ustedes quieran hacerle vigilancia tecnológica. Ojalá que sea una tecnología y mañana entonces hacemos un taller frente a esto. ¿Listo? Por ahora vamos a dejar hasta allí. Quiero saber si hay preguntas, opiniones, o hoy han estado callados. Listo, chicos, entonces mañana nos vemos para continuar aplicando estos procesos de prospectiva. Que tengan buena noche, que descansen, vayan si les queda tiempito, entren a, aquí les voy a decir la página donde vamos a hacer la búsqueda, las voy a escribir aquí en el chat, váyanla abriendo y la vamos conociendo y mañana ya entonces hacemos ese tallercito. Que tengan buena noche, nos vemos mañana, que estén muy bien. Recuerden que mañana es a las 8 de la mañana. Entonces, a dormir juiciositos temprano, ¿no? Que descanse. Hasta luego.